bueno, pues continuamos platicando acerca de la reforma hacendaria. Lo que nos explica aquí Videgaray es para dorarnos la píldora, es el hecho de que no se tiene la suficiente recaudación para los programas sociales y por eso hay tanta miseria, tanta hambre, tanta desigualdad y hace comparativos con otros países. Entonces dice uno, pues es muy discutible todo esto, porque finalmente quizá en otros países sí se note la aplicación de impuestos y sí se note la conciencia de parte de la clase política para no vivir como reyes. Y esto no es lo que ponen ellos aquí nunca en la mesa de la discusión a propósito de qué van a hacer. Como de costumbre, ¿verdad? Los aumentos a los políticos se da por medio de vales para que no te generen el impuesto y entonces se sienten muy a gusto yéndose hasta las nubes con sus salarios sin pagar los impuestos correspondientes. Tienes toda la razón. Por ejemplo, siempre que observamos algún salario de puestos en las presidencias municipales, en los gobiernos del estado, puestos federales, los mismos diputados cobran como dieta, es decir, ahí ni siquiera se denominan salarios, sino le llaman dietas, es decir, como una especie de compensación. No es un salario, se supone que no son empleados, no son trabajadores, no son asalariados, entonces se les paga, pero además se les paga mediante nómina una parte, pero otra parte casi igual y en muchos casos superior va en otra nómina, en otra lista completamente distinta, aparte. Y a veces hay un tercer componente también del ingreso del legislador o del funcionario, un tercer componente del ingreso también fuera de nómina. Y los que deberían de respetar y hacer respetar las leyes son los que menos lo hacen, con toda la injusticia del mundo, ¿no? Porque de pronto te dice, oye, tiene uno miedo al gasto público, y dice, derivado de esta escasa recaudación, el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto en México es apenas del 19.5% en México, y luego te hace la aclaración. O sea que de todo lo que recabamos, el gasto público aquí nosotros es el 19.5. Dice, en cambio, en América Latina es el 27.1 y la OCDE alcanza el 41.5. Hazme el favor, si así como estamos decimos que el gasto público es excesivo, pero no en los programas sociales, en las atribuciones y en los privilegios que ellos se toman, ¿no? A propósito también de los endeudamientos, pues obviamente que todo el mundo le tiene pavor al hecho de que cualquier gobernante pues quiere el arca abierta para hacer mucha obra y después pues ahí dejas la deudota, pues total, ¿qué te importa? Bien, y pues vamos a la Secretaría del Ayuntamiento aquí en Ciudad Juárez, también para conversar con el licenciado Héctor Arceluz, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Tercera Ley, licenciado Arceluz, secretario del Ayuntamiento. Al contrario, Humberto, muy buenas tardes, un saludo a sus reescuchas, buenas tardes, maestro, a sus órdenes. Buenas tardes. Licenciado, pues nos ha sorprendido las primeras horas de este día con una iniciativa de reforma que tal parece no es del gusto pues de muchos sectores del país, pero particularmente de nosotros los que habitamos acá cerca de la frontera. ¿Usted cómo ve los cambios que propone el presidente? Bueno, mire, pues es una iniciativa de reforma que envía el presidente de la República a la Cámara de Diputados. Considero que se tocan temas muy interesantes en cuestión hacendaria. Básicamente lo que atañe a nosotros los fronterizos pues es elevar el impuesto al valor agregado del 11% al 16% y también dar un tratamiento diferente a la maquiladora. La maquiladora anteriormente estaba en un régimen de excepción de ley. Esto quiere decir de que los impuestos a la importación, el 16% del IVA, no se le cobraba. Hoy se pretende gravar a la industria maquiladora. Habrá que revisar, yo lo he comentado, es solamente una iniciativa de ley por parte del titular del Poder Ejecutivo de la Nación. Los señores diputados en su momento tienen la facultad de revisar, analizar y en su momento llevar a cabo las adecuaciones que estimen pertinentes. Sin embargo, bueno, creo que es una reforma, considero, completa desde un punto de vista hacendario. Se pretende gravar otros sectores que no se gravaban, como es el caso del sector primario. Se pretende también gravar y homologar impuestos en la cuestión de
otro tipo de rubros de la economía, como es el transporte, que estaba bajo un régimen de pequeños contribuyentes. Y bueno, creo que la reforma habrá que revisarla en todo su contexto. Y bueno, creo que sí es un paso importante para fortalecer las finanzas nacionales. Señor licenciado, usted fue diputado y quisiera preguntarle hasta qué punto un diputado puede jugar entre el interés del centro y el interés de su región. Es decir, hasta qué punto puede un diputado en representación de la frontera pues mantenerse en defensa del interés común de esta región de nuestro país. Bueno, mire, yo le insisto que habrá que revisar el impacto económico de esta reforma que propone el presidente de la República. Hay cuestiones importantes, yo creo que los señores diputados tendrán que analizarla, votarla en conciencia y en definitiva ver qué es mejor o qué es lo más conveniente para nosotros los fronterizos. He estado leyendo algún documento que envía el titular del Poder Ejecutivo de la Nación, el licenciado Enrique Peña Nieto, en el cual él hace una explicación de por qué el aumentar los impuestos, etcétera. Habrá que revisarlo y en su momento determinar si es viable o no esta situación. Sin embargo, creo que necesitamos privilegiar los intereses de esta región y básicamente, pues miren, el impuesto al valor agregado en México es un impuesto nacional. Si nos vamos al 16%, pues lógicamente estaremos en desventaja aquí con los vecinos que tienen un IVA, y hay que decirlo, es un IVA que no es federal, es un impuesto estatal, lo que conocemos como lo que se denomina el tax, y que es muchísimo menor a lo que se pagaría aquí, que será el 16%. Creo que esto nos sacaría de la competencia con los vecinos del norte y todo esto se tendrá que analizar en su momento. Bien, licenciado, pues algo más que desea agregar. Bueno, mire, yo creo que no hay que adelantarnos a las vísperas, habrá que analizar muy a detalle el documento que envía como iniciativa de reforma el presidente de la República. Hay cuestiones interesantes como la eliminación del impuesto sobre depósitos en efectivo, que inhibirá pues la circulación de los recursos. También se pretende eliminar el IESU para únicamente dejar el impuesto sobre la renta. También se hace referencia a que de esta forma el cálculo de los impuestos será muchísimo más sencillo. También se ven algunas cuestiones de deducibilidad. Creo que habrá que analizar la reforma, habrá que leerla, analizarla como lo he comentado, y en su momento pues definitivamente tratar de privilegiar la situación económica de los cuarenses, porque miren, en la reforma hay situaciones muy comparativas donde se dice que se pretende, por ejemplo, homologar el impuesto de los fronterizos a nivel con los de nivel nacional, porque aquí se generan mucho más recursos, porque aquí se tiene, eso dice la iniciativa, que incluso aquí la gente tiene más acceso a la telefonía celular, a la internet, etcétera. Entonces, bueno, habrá que revisar todo esto, habrá que ver la viabilidad, y definitivamente considero que tenemos diputados responsables que en su momento defenderán a los cuarenses. Muy bien, licenciado, pues le agradecemos profundamente que haya aceptado esta invitación. Al contrario, ustedes dos órdenes. Un abrazo y un saludo a tus radioescuchas. Que tengan muy buen día. Igualmente, señor licenciado, muchísimo gusto en saludarlo. Han sido las palabras del licenciado Héctor Arcelú, secretario del Ayuntamiento de Juárez. Se nota, y es parte precisamente de su estilo, esa tranquilidad, pero también la situación de que ellos ya van de salida. En todo caso, la defensa que podían hacer de los intereses de los juarenses, pues ya les va a tocar a otros, y no a él precisamente. No a ellos, lo cual les puede dar así una situación. Si la fecha límite, como lo decía el senador Héctor Larios, es el día 15 de octubre. Ah, ya para entonces entraron los otros. Así es, esa es la situación. Y bien, por otra parte, el diputado Carlos Angulo convocó a conferencia de prensa el día de hoy por la mañana y se mostró rotundamente en contra de lo que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó como reforma hacendaria. Dijo Carlos Angulo que había tenido comunicación con los diputados federales Ignacio Duarte y Luis Murguía, y estarán al pendiente para una reunión el día de mañana.
en la Ciudad de México. Argumentó que no hay congruencia con lo propuesto, ya que no entiende la eliminación del impuesto al depósito en efectivo. Además, le preocupa mucho que se pretenda combatir la informalidad, ya que él argumenta que sí, hay impuesto tasa cero en ISR, en el impuesto sobre la renta. No obstante, con el aumento del IVA, pues los comerciantes perderían muchísimos clientes, sobre todo clientes que se irían a adquirir sus artículos al otro lado de la frontera. La reforma es populista, ya que presenta beneficios en seguridad social, sin embargo no hay descenso de las cuotas obrero-patronales, dijo el diputado Carlos. Y ahondando al tema del IVA, el impuesto aumentará en todo a excepción de alimentos y medicinas, es decir, los llamados gasolinazos se darán junto con el 5%, las colegiaturas tendrán un impacto. Bueno, pero no cabe duda que Carlos Angulo está en una posición mucho más cómoda que la de Nacho Duarte o Luis Munguía. Es el hecho de que cuando entran las cuestiones partidistas, pues no vas contra el jefe. No es tu jefe, no es el de tu partido, así que duro con ellos. Los otros sí están un poquito más amoladitos porque tienen que suavizar todo aquello que digas contra tu jefe dentro del mismo partido, pues ya sabes que se te va a cobrar, tiene su facturita. Así que adelante, Angulo, y todos los panistas muy a gusto ahorita que pueden echar y decir, sin menoscabo. Bueno, todos menos Fox, porque Fox se declaró peñanietista. Bueno, pero ese ya ni es panista ni en nada, ¿verdad? Además, bueno.